Piali, Neno toca Lilical Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la tercera casilla de la 17ª trecena, el tonali Jay Oso Matli, un tonali que es del rumbo del poniente, del rumbo de las mujeres del Cihuatlampa. El color es el negro. Es un monito muy alegre que viene a recordarnos que en este tonali Jay Oso Matli tenemos que celebrar porque es también una advocación o una manera de nombrar a Teteo Inan, esa diosa maravillosa. Tosi también la conocemos así, es el principio femenino maduro, el que está lleno de sabiduría. Y también este tonali es un nombre que se le da a la señora Chalchutlicue. Yo estoy muy contenta porque en el numeral 3 tenemos precisamente a Chalchutlicue, la de la falda preciosa, el agua que corre sobre la tierra. Ella viene acompañada de un ave que tiene garra, que es Tlochtli, el gavilán. Y sabemos que el gavilán, bueno, es fiero, es veloz, y donde pone el ojo también pone la garra. Con la señora Chalchutlicue tenemos en el signo Somatli a Xochipili. Él es el regente de este signo maravilloso. Es la alegría, la juventud. Xochipili es el príncipe florido, el que en el cuerpo, en su representación lítica, tiene las imágenes de las flores, de las plantas de poder. Xochipili es también la fiesta, el juego, la danza. Hay una fiesta muy bonita que se celebraba antiguamente en honor a Xochipili y todos se ponían trajes que representaban a los animales, la naturaleza. Así que hoy, imagínense, el agua está presente, todo lo bello y lo maravilloso que son las flores que nos alimentan, que nos curan, que nos relajan, nos tranquilizan, nos acompañan, nos adornan. Su aroma es exquisito muchas veces. Los jazmines, ¿qué tal huelen los jazmines? Las damas de noche. Y bueno, y esas plantas que también nos ayudan al buen dormir, como el aroma que desprenden los floripondios y todas aquellas plantitas que nos ayudan a sanar. Xochipili entonces se hace presente y él es una advocación de Tonacatecuhtli, es su representación juvenil. El señor de la noche es Sinteotl, el maíz. Y el maíz es tona, el maíz es cultivo, el maíz es ofrenda, el maíz es nuestro principal alimento, por eso se dice, sin maíz no hay país. Y eso es muy cierto. Yayo Somatli nos invita a estar de buen humor, a saber que la vida hay que resolverla con ingenio. Osomatli es un animalito que siempre anda viendo cómo desarrollar instrumentos para hacer más fácil su vida, su existencia. Él hace herramientas y bueno, lo vemos en la imagen del signo, lo vemos contento, trae su adorno en la cabeza para recordarnos que su pensamiento es florido. Y también Xochipilli trae un espejo con brillos. Bueno, hoy nosotros vamos a emular al mono en tener el buen sentido del humor. Y si es necesario ser cínicos para defender nuestro punto, pues también hagámoslo. Miren, en la antigua Grecia los perros hacían eso y los perros tienen mucho parecido con los monos. Son precisamente libres, cínicos, escandalosos. Además, en el mundo maya, Ozomatli representaba a los grandes hombres de conocimiento, los dibujaban a los Ozomatli así como escribanos, están representados en las vasijas. Yo aquí tengo una vasija del área maya y miren, aquí está Ozomatli. Así que bueno, hoy que el ingenio no nos falte para salir de las situaciones difíciles. Vamos a reírnos un poco de la vida, que es dura, que nos pone en situaciones difíciles, pero solamente así nos vamos forjando. Hay un dicho que a mí me gusta mucho y que dice, hablando de que está la señora Chalchutlicue, ningún mar en calma hizo un marinero experto. Así que no tengamos miedo de las tempestades. Miren, finalmente todo en esta vida se puede resolver, incluso la muerte, porque sabemos que después de la muerte viene otra vez la vida. Así que vámonos con calma, de a paso a pasito, que da coraje muchas veces, ¿verdad? Uno quisiera que las cosas se resolvieran rápido y en un abrir y cerrar de ojos, tanto como
que salta un chango de una rama a otra, pero a veces no sucede así. Pero la paz, que no nos falte, la confianza en la vida misma y la fe en que todo ha de dejarnos un gran crecimiento. En Ozomatli vemos un hombrecito que va caminando. Bueno, pues así nosotros vamos caminando en esta vida. Vayamos con la confianza de que poco a poco iremos incrementando nuestra sabiduría, no solo el conocimiento, sino la sabiduría, que no nos falte la fuerza, como dice la canción, que perdí la fuerza de la mano izquierda, ¿cuál era? Con la que sujeta la rienda, ¿no? Pues no, que no nos falte a nosotros la fuerza, que esta mano izquierda que lleva la rienda, que sea la rienda de nuestra vida, que podamos nosotros guiar hacia dónde queremos ir, que nuestras emociones estén bien manejadas. Y yo les quiero ofrendar así con la alegría de un Ozomatli, y quiero mandar un saludo a mi amiga María Lilia, que es su tonalversario, y ella es una gran temazcalera. Miren, esta es su trecena, y ella bien que maneja el agua y el fuego para hacer la alquimia que sana, y siempre trae una risa en su rostro. Es una mujer alegre, así tenemos que ser, como este Jay Ozomatli. En el alba de los tiempos donde el fuego y el agua danzan, Jay Ozomatli es el resplandor de la creación. Madre de dioses y humanos, te invoco con la voz del viento, oh Teteo Inan, Madre de la ternura, diosa de la vida, mujer anciana y sabia, tu brazo nos envuelve, nos guía por senderos de alegría. Con Chalchutlicue, vestida de jade, tejiendo ríos de energía, somos como los monos al aire. De rama en rama vamos sembrando cacao. 3, el número del equilibrio. Sangre que fluye entre las venas de la tierra, piedras que sostienen el fuego, cazuelas que hierven en el corazón, donde el maíz se convierte en sustento y los vapores ascienden al cielo con un mensaje de amor. Ozomatli, el mono juguetón, maestro del humor y la destreza, en tu risa se desata la vida misma, un canto de libertad, la danza de lo inesperado, la alegría que se despliega ante el caos. Me encantan los monitos. Tlocli, el gavilán, vuela alto, iluminando senderos, con cada aleteo la chispa, con cada mirada un destello, conectando el sol y la tierra en un abrazo eterno de luz, de intelecto, de buen humor. El fuego interno de la gran Chantico, que también se hace presente por el numeral 3, y esas 3 piedras del fogón, que miren, se llama una Mixcoatl, otra Tospan y la otra Ihuitl. Recuerden eso, así se llaman esas 3 piedras del fogón. Bueno, la señora Chantico está presente también a través de esta alusión al fuego. Ella es la que purifica el alma. Es el viaje hacia el autoconocimiento, porque habla de ese fuego interno que llevamos en el corazón. La pasión que nos empuja a ser, a romper lo establecido, a danzar en la fragilidad de la existencia. Y en la risa, en el juego, se disuelven las sombras del miedo. La risa, ese regalo divino que alivia, que sana, que transforma, igual que lo hacen las flores que porta Xochipilli, y nos recuerda que la vida, en esta vida, todo es un acto de creación. Así, en este cielo maravilloso, tomamos los hilos dorados y en cada estrella, o más bien de cada estrella, descargamos un susurro, una promesa de abundancia donde la vida se vuelve arte y el arte un canto a la vida. En este tonali, Jay Ozomatli, en esta esencia del mono mismo y Xochipilli, hallamos el fuego, la pasión, la creatividad, el equilibrio que nos mueve, la risa que nos sana, que une en el abrazo del universo donde todo es posible, donde todo comienza. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Jay Ozomatli. La alegría, el intelecto audaz, creativo, la fuerza de la gran señora Chalchutlicue, el fuego interno se aviva
y yo lo reflejo en una sonrisa. Voy danzando entre los árboles, sembrando cacao, sembrando maíz. Yo también soy Yeyo Somatli, una, ¿por qué no decirlo así? Un nahual del Yayauquitezcatlipoca. Recuerden que él se convertía en mono para seducir a las doncellas hermosas en los tianquiscos. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, recuerda dame un like, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y vámonos siendo estos monitos maravillosos del área maya. A crear, a pintar, a ser como esos sabios seres de conocimiento, un intelecto audaz puesto para resolver la vida misma. ¡Timota!